Muy bien, entonces, en esto habíamos quedado eh, la clase anterior. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los aislantes, ¿ya? Bien, ¿qué ocurre con un aislante neutro? Bueno, ¿qué significa neutro? Nuevamente, si yo pudiera agarrar un volumen cualquiera, le voy a llamar B sub 1, ¿ya? Por así decir, ¿de acuerdo? Y midiera la carga del mismo, entonces la carga al interior de este volumen, pues sería, digamos, Q sub 1 sería igual a 0. Es neutro, ¿verdad? Entonces, imagínense cualquier elemento de volumen o cualquier elemento finito que uno tome aquí de volumen al interior de este objeto, pues sería igual a 0, al ser el objeto este neutro, ¿verdad? Ahora, hay un detalle, ¿no? No se olviden que estos objetos macroscópicos están hechos de ladrillos fundamentales, ¿verdad? Entonces, si esos ladrillos fundamentales son, digamos, los átomos, si yo pudiera dibujar uno de ellos, digamos, este tendría una carga, le voy a llamar así, ¿ya? Le voy a llamar así. Z, perdón, más chiquito necesito hacer. Z veces E, ¿verdad? Z, recuerden, es el número atómico de un átomo cualquiera de la tabla periódica. Esta es su carga, ¿de acuerdo? Sabemos que hay neutrones, pero su carga es neutra. Ahora bien, a su alrededor, y no quiero hacer mucho escándalo, pero vamos a suponer que los electrones están moviéndose de tal forma que forman una nube, ¿ya? Una nube. Ok, ahí está. ¿Qué carga tiene? Pues la carga
total de los electrones es Z veces E, pero con signo menos. Supongo que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, este ladrillo fundamental, yo lo voy a poner como ladrillo, ¿de acuerdo? No. Ah, intenté. ¿Ya? Ahí está mi ladrillo. El ladrillo del cual nosotros estamos hablando una y otra vez de manera recurrente. Pensando en construcción, pues este es nuestro ladrillo, es un átomo y un número enorme de estos pues hacen este objeto macroscópico, sabemos, ¿verdad o no? Entonces, a modo de construcción, vamos a imaginar otro de estos aquí arriba, otro al lado y así sucesivamente. Vean, ahí está. Todo genera el material, que en este caso es un material aislante. Volviendo, cada uno de esos ladrillos que es igual a esto, ¿verdad? Al ser neutro, pues tiene distribuida la carga de esta manera. ¿Qué significa eso en el fondo? En el fondo lo que estoy diciendo es que este núcleo tiene una carga más Q y todos los electrones juntos tienen una carga menos Q. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cada uno de esos ladrillos es neutro? Sí, es neutro. ¿Por qué? Porque al tener el núcleo más Q y la envoltura menos Q, el ladrillo es un ladrillo neutro. ¿De acuerdo? Ahora bien, todos ustedes han oído hablar, obviamente, del concepto de centro de masa, ¿verdad? ¿Alguien podría decirme lo que es el centro de masa o centro de masas? Algunos prefieren escribirlo así. ¿Alguien podría decirme qué es eso? ¿Qué es? Bien, tal vez están un poco tímidos, pero no es tan complicado, ¿verdad o no? Es el punto del espacio donde está concentrada, en teoría, toda la masa del objeto, ¿verdad? Entonces, si imaginamos que este es el objeto, este objeto obviamente tiene masa. Si yo quisiera transformar al objeto en un solo punto, ¿dónde se encontrará ese punto? Pues se encuentra en lo que uno llama el centro de masa, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ok, muy bien. Ahora, igual que existe el concepto de centro de masa, ¿ya? Pues obviamente existe su equivalente en términos de carga eléctrica y se llama el centro de carga. ¿Cómo es el análogo al centro de masa? ¿Qué será el centro de carga? El lugar donde está concentrada toda la carga. Eco, muy bien. Eso. Si yo tuviera un objeto macroscópico o un ladrillo que viene a ser el átomo, el centro de carga
es el punto del espacio donde en teoría se puede considerar que estuviera concentrada toda la carga del objeto. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el centro de masa y el centro de carga? La diferencia es que la masa solo es positiva. En cambio, la carga pues viene positiva y negativa, ¿verdad? Si los ladrillos fundamentales con los que uno construye el macromundo tienen esta disposición de carga, yo puedo decir de que si consideramos a la carga positiva está en algún lugar del espacio y por lo tanto tiene un centro de carga positivo. Pero también hay un centro de carga negativo. Esa es la diferencia. El cuerpo en términos de masa hay un único centro y es el centro de masa. En cambio, cuando uno habla del centro de carga, simplemente por el hecho de haber cargas positivas y cargas negativas, pues hay dos centros de carga. Un centro de carga positivo y un centro de carga negativo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Inge. Ok, muy bien. Entonces, suponiendo que hay un centro de carga negativo y un centro de carga positivo, ¿qué sería el centro de carga negativo? A ver. No puedo creer, ¿nadie? Donde la carga se hace cero, donde la Ya, sumatoria de todas las cargas se hace cero. no, 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 por favor, estoy hablando el centro de carga negativo. Primero es un punto del espacio, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, Ok, ya, entonces eso tiene que estar completamente claro. Cuando se dice centro de masa o centro de carga, se habla de un punto del espacio. ¿Ya? Que contiene a la masa o que contiene a la carga. En este caso, el centro de carga negativo, ¿qué sería entonces? Es un punto del espacio donde, en teoría, está concentrada toda la carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? sí, Eso. Y obviamente el centro de carga positivo es aquel punto del espacio en el que estuviera concentrada toda la carga positiva. Perfecto, muy bien. Ahora yo voy a retornar, por favor, a nuestro ladrillo. El ladrillo que ustedes ven acá, que lo he dibujado aquí si ustedes quieren, tiene un centro de carga positivo. Supongo, entienden, ¿verdad o no? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese centro de carga positivo? En su núcleo. Pero ¿en qué parte del núcleo? En en los algunos. protones del núcleo. Pero que ya hay varios protones, ¿verdad o no? Supongo que todo mundo, por el tipo de geometría que tiene esto, van a estar de acuerdo conmigo que de ubicar justo donde está el punto en verde, ¿o no? Sí, Ok, muy bien. Entonces, aquí está el centro de carga positivo, justo en el punto verde. Me voy a permitir y voy a poner ese punto verde aquí.
Ahí está, muy bien. Ok, muy bien. Ahora, díganme dónde se encuentra el centro de carga negativo. Tendría que estar en el mismo lugar. Ah, pues exacto, exacto. Este ladrillo es tal que otra vez todas estas cargas están como equilibradas exactamente en el mismo punto, ¿verdad? Entonces, como es el mismo punto, yo voy a, no sé, pues lo voy a tratar de poner de esta manera, ¿ya? Y listo, ahí está. Entonces, como es el mismo punto, que voy a decir que el centro de carga positiva con carga más Q está ahí, pero el centro de carga negativo con menos Q está también ahí. Porque ya hemos dicho que en teoría es el punto donde está concentrada toda la carga. Entonces resulta que están ubicados en el mismo punto del espacio. Entonces, ¿qué resulta al final? Que es neutro, pero el centro de carga positiva y negativa coinciden en el mismo punto. ¿Ya? Se dice de estos ladrillos que son ladrillos no polares. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que su centro de carga positivo y su centro de carga negativo coinciden en el mismo punto del espacio. Toda vez que un ladrillo tiene esta configuración, entonces decimos que el ladrillo es no polar. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a escribir acá. Vamos a decir no polar. Ok. Ahora, ¿será que existen ladrillos de los cuales está compuesto un objeto macroscópico que no sean de este tipo? Pregunto. Vamos. Está difícil la cosa, ¿no? Como todos los átomos tienen la misma característica, si los ladrillos que componen este objeto son simplemente átomos, cualquier átomo de la tabla periódica, pues son no polares. Toditos esos materiales construidos con estos son no polares, por supuesto. Pero quiero decirles una cosa. De todos los materiales que les he mostrado en las anteriores clases, obviamente, y todos los materiales que nos rodean, hay muchos de ellos que no son hechos a partir solo de átomos, sino de moléculas. ¿Qué quiere decir? Dos o más átomos que están unidos haciendo un ladrillo, ¿de acuerdo? En este caso, el ladrillo podría ser un átomo, pero en general, voy a ponerlo de esta manera, en general, por favor, podrían ser también, ¿qué cosa? Moléculas. Si tuviéramos nosotros no átomos, pero moléculas, entonces pasaríamos de esta figura a una figura en la cual el ladrillo es más de un átomo, digamos dos, tres átomos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tenemos dos, tres o más átomos que generan la molécula que da origen al ladrillo del cual se compone este objeto, ¿ya? Quiero que entiendan, por favor, algunos materiales están construidos por ladrillos que son simplemente átomos. Algunos otros están construidos por ladrillos que son moléculas, moléculas de dos átomos, de tres o más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora,
En el caso de las moléculas, esto no necesariamente va a ocurrir, puede ser, pero va a haber una otra posibilidad, ¿ya? Y eso lo voy a dibujar a continuación, pero necesito borrar esto, ¿ya? Cuando son átomos, entonces simplemente tenemos esta situación. Son no polares los ladrillos y por ende los materiales macroscópicos. ¿De acuerdo? Pero en el caso de las moléculas, tenemos esta opción, sí, existe esa opción, pero también existe otra opción. ¿Cuál es esa opción? Que el centro de carga positivo, perdón, el centro de carga positivo, pues cae aquí. Y el centro de carga negativo cae en otro punto. Bueno, a ver, lo voy a llevar a otro. En el caso de las moléculas no necesariamente ocurre esto, ¿ya? En el caso de las moléculas, entonces puede ocurrir esto. Aquí está. Y aquí está. Entonces, ustedes saben que esto es menos Q y esto es más Q. Claro, las moléculas hechos de átomos que son neutros, también pues en general son neutros, ¿verdad? Entonces, al ser neutros, hay una cantidad de carga positiva que tiene un centro, y lo estoy poniendo acá, pero también hay una cantidad de carga negativa que tiene un centro, y lo estoy poniendo acá. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede ocurrir. Hay algunas moléculas definitivamente que son no polares, pero existen moléculas en las cuales el centro de carga negativo y el centro de carga positivo pues no caen en el mismo lugar, es decir, no coinciden, en cuyo caso aparece esto. Pero ustedes saben muy bien de que esto da origen porque la distancia que los separa en general es muy pequeña, porque estamos hablando a nivel atómico o molecular, ¿verdad o no? Perdón. Necesito otro colorcito. Voy a poner, no, verde, estará bien. ¿Ah? Saben perfectamente de que estos, al estar separados por una distancia pequeña, que le voy a llamar con esto, L, así le habíamos llamado nosotros en nuestro desarrollo del dipolo eléctrico, ¿verdad? Esto es completamente equivalente a decir que en algún lugar del espacio pues hay un dipolo eléctrico. ¿Ah? O sea que esta molécula es un dipolo. Aquí no, pero aquí sí. Entonces se dice que la molécula es polar. ¿Ya? Entonces decimos es polar. ¿Debido a qué? Debido a que hay un dipolo eléctrico permanente en la molécula. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que este ladrillo tiene un dipolo.
El otro ladrillo tiene un dipolo, el otro tiene un dipolo, así sucesivamente. Me van a permitir que dibuje esos dipolos, por favor, ¿ya? En este ladrillo lo voy a dibujar de esta manera. En este otro ladrillo lo voy a dibujar así. En este lo voy a dibujar así. Y así sucesivamente, como puede ser. ¿Qué son estas flechas? Son dipolos. Cada ladrillo tiene un dipolo, pero muchos ladrillos hacen el objeto macroscópico. Entonces, sabemos que cada uno de ellos es neutro. ¿Por qué? Porque hay tanto negativo como positivo en términos de carga, ¿verdad? Hay cargas negativas, pero siempre hay cargas positivas también del mismo valor. Por tanto, cada ladrillo es neutro, pero neutro con dipolo eléctrico. Entonces, cuando construimos con moléculas o átomos que tienen esta característica, el material se dice no polar, ¿de acuerdo? Entonces, este material neutro puede ser polar o no polar. Es material neutro, sí, no tiene carga en cualquier pedazo, en cualquier volumen del objeto, inclusive el volumen total, que sería este, ¿verdad? Inclusive el volumen total, pues tiene carga cero, ¿ah? Su carga total es cero, es neutro. Pero el mismo puede ser polar o no polar. ¿Está claro o no? Inge, entonces el desfase de los centros de carga positivo y negativo es lo que va a generar el dipolo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, yo quiero que entiendan, por favor, esa figura. Y disculpen que ponga el ejemplo de un ladrillo, ¿de acuerdo? Pero eso hace semejanza a la construcción. Entonces, cuando uno construye un objeto macroscópico, pues usa ladrillos, ¿de acuerdo? Usa ladrillos. Esos ladrillos con los cuales uno construye el cuerpo macroscópico, ¿ya? Pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿de acuerdo? Cuando se trata de átomos, los átomos tienen esta característica de ser no polares, que significa que el centro de carga positivo y negativo coincide. Ahora, si nosotros hemos construido con ladrillos no polares, entonces, ¿qué ocurre? No existen estos dipolos, no hay dipolo, por lo tanto es neutro no polar. Si construye con ladrillos que son moléculas, algunas moléculas también son no polares. ¿Qué va a resultar? Al no tener dipolo ningún ladrillo, todo el objeto macroscópico es no polar. ¿De acuerdo? Pero existen moléculas, ladrillos, que son polares. ¿Qué quiere decir? Que el centro de carga negativo no coincide con el centro de carga positivo, pero entenderán de que la distancia que están separados es realmente pequeña, por lo tanto se forma un dipolo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay moléculas polares que tienen un dipolo eléctrico permanente. Si nosotros construyéramos un material macroscópico con esos ladrillos, entonces se vería como estoy mostrando acá. Y entonces el objeto sería neutro, pero polar. ¿Está? Esta sería la única forma de generar un dipolo. En la materia, Sí, no. Eso es lo que quiero ver. Pero primero estoy estudiando este caso, por favor. Lo que usted me pregunta va a ser lo inmediato que vamos a estudiar. ¿Está bien? está bien, gracias, Inge. Ahora, ok, yo estoy poniendo a propósito esta situación.
quiero que entiendan una cosa. En general, si bien los ladrillos son polares y por tanto el material es polar, quiero que entiendan que esto es lo que sucede en general con la mayoría de los materiales que tienen esta estructura, ¿de acuerdo? La mayoría de los materiales que tienen dipolos, sus ladrillos, ¿ya? Están orientados sus dipolos de cada uno de los ladrillos al azar, quiere decir en cualquier dirección. Entonces, ¿qué ocurre? Que como están orientados al azar en cualquier dirección, el efecto neto de todos estos dipolos en cualquier punto es como si no tuvieran dipolo alguno. ¿Qué quiere decir? Que consecuencia de tener un material con estos dipolos orientados al azar, pues no vamos a encontrar una perturbación eléctrica en ningún punto del espacio, ni interno ni externo al material. ¿Qué quiere decir? Que si es neutro, no hay carga, entonces el campo eléctrico, cero. El campo eléctrico afuera, cero. Eso estoy diciendo. Claro que si tuvieran una orientación preferencial, eso cambiaría, ¿verdad? Si estos dipolos estuvieran orientados la gran mayoría en una cierta dirección, entonces sí habría un campo eléctrico neto diferente de cero, al interior y al exterior del material. ¿Está claro? Inge, pero con cargas, digo, con los polos distribuidos al azar, ¿no se generaría de todas formas un campo eléctrico, aunque sea pequeño? No, porque, es decir, todo tiene límites, ¿ya? Es difícil percibir cómo influye cada uno de ellos, por no decir imposible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy pequeño, no hay instrumento capaz de detectar la influencia de uno, o de 10, o de 20, o de 30. Lo que sí es posible es cuando el número es muy grande. Y cuando el número es muy grande, estadísticamente hablando, pues el efecto es nulo. ¿Qué quiere decir? No va a haber campo eléctrico, ¿ya? Solo es diferente de cero cuando un número apreciable de ellos apunta en una dirección específica del espacio, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ya, ya. Pero esto no ha cambiado. Aún así sean de este tipo o de este tipo los ladrillos, esto no ha cambiado. La carga neta sigue siendo cero. ¿Está bien? Esto debe estar completamente claro, por favor. Yo voy a pasar ahora al siguiente nivel. Y una pregunta. Dígame. ¿Y en el caso del potencial eléctrico, sería constante o sería igual cero? Hemos visto que en general es constante, ¿verdad? Si vale cero, depende de la condición que nosotros le demos. O si hemos decidido llamar a ese punto del espacio referencia de nuestro sistema y darle el valor cero, ¿ya? Gracias. Ok, seguimos con los aislantes. Tenemos el objeto aislante. ¿Sigue siendo? El mismo sigue siendo neutro. Neutro. Ok, el mismo sigue siendo neutro. Entendemos lo que significa neutro, ¿verdad? O sea, carga cero, eso significa. Carga neta cero. Bien. Ahora,
Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el caso del conductor. Vamos a introducir este objeto en una región del espacio donde hay un campo eléctrico. Ahí está. Entonces, sometemos a este dieléctrico a un campo eléctrico externo. ¿Qué ocurre aquí? Ya sabemos lo que pasa con el conductor, ya tema olvidado. Ahora tenemos nosotros un aislante. ¿Qué ocurre? Ustedes entenderán de que existen dos posibilidades, ¿verdad? Dos posibilidades hay. Una y dos. Una, el que existan ladrillos no polares. Dos, que sus ladrillos sean polares. ¿Me dejo entender, no? Sí, ¿Ya? Entonces voy a primero a estudiar esta situación, no polares. ¿Ya? No polares. Esto es fundamental, por favor. Como está lleno de ladrillos no polares, ¿se acuerdan de los puntitos verdes, verdad? Cuando explicábamos el centro de carga. Ahí está. Ya, no estoy poniendo todos. Hay muchos ladrillos, pero son no polares. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso o no? sí. Bien, ¿qué le ocurre a estos puntitos en presencia del campo eléctrico? Si ustedes recuerdan bien, cada uno de estos puntitos en verde, ¿ah?, tiene una carga menos Q, pero una carga más Q en el mismo lugar. Eso es cada uno de los puntitos en verde, aquí. Al sentir el campo eléctrico, cada uno de estos puntitos en verde, entonces, obviamente, lo que va a ocurrir es que el negativo va a ir contrario al campo porque se va a aplicar una fuerza sobre él, por lo tanto, va a aparecer esta situación. Ya no hay más el puntito verde. Ahora tenemos a menos Q aquí y a más Q aquí. Dicho de otra forma, esto es completamente equivalente a decir que hay un P. ¿Está claro? Menos Q, una fuerza hacia este lado. Más Q, una fuerza hacia allá. ¿Por qué? Porque F es igual a Q por E. Para la carga positiva, la fuerza va a ser paralela a E
pero para la carga negativa antiparalela. Entonces se van a separar. Este punto verde va a desaparecer y va a aparecer, perdón la redundancia, un P, pero un P paralelo a E. ¿De acuerdo? O sea que cada uno de esos puntitos va a ser reemplazado por esto. Y perdonen que no haga con todos, ¿ya? Pero solo es para que entiendan la idea. Cada uno de ellos es este P. En todos ellos aparece lo mismo. Tiene que llegar un momento en el que uno haga eso con la mente, ¿ya? Yo le mandaría a hacer de una sola vez todo. Ese es el criterio de la computación cuántica, ¿ya? Que no tenga que hacer uno detrás de otro como me están viendo hacer a mí, sino que todas las operaciones se hagan al mismo tiempo. Bonito, ¿no? Eso es la computación cuántica. Ahí está, ya, me he cansado, pues ya, listo. Entonces, tenemos al material aislante que ha sido sometido a un campo eléctrico. ¿Qué es lo que va a aparecer? Que esos puntos verdes ahora se han vuelto esas flechas negras. ¿Qué son esas flechas negras? Son un P. ¿Qué quiere decir? Que el material este sigue siendo neutro, pero ahora está polarizado. Ajá. ¿Lo entendieron? Claro que sí. Entonces, ahora van a responder a la pregunta. Esta configuración de dipolos provoca que al interior y al exterior haya un campo eléctrico efectivo diferente de este. No, porque sigue siendo neutro. Pero ya hemos visto. ¿Acaso no se acuerdan? He tomado ya 3 clases, creo, para hacer el desarrollo de potencial eléctrico y campo eléctrico de un dipolo, de varios dipolos discretos y de una configuración continua de dipolos. ¿Acaso no hay dipolos acá? ¿Acaso están orientados al azar? No. Entonces, obviamente, esto va a provocar una perturbación eléctrica en puntos aquí al interior, pero también al exterior. Pero si yo estoy concentrado en ver qué es lo que sucede con el aislante frente a un campo eléctrico, ahí está. Esto es lo que está sucediendo. Que se va a polarizar y a consecuencia de eso, pues va a haber un campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Ya hemos aprendido a calcular, por favor. Está. Si considero que esto, como es un material macroscópico, debido al número muy grande de esto, lo puedo considerar como una distribución continua, entonces yo ya sé a qué es igual el potencial y el campo eléctrico generado por esta distribución dipolar. Ya lo hicimos. Revisen, por favor. ¿Está bien?
Entonces, ¿me puede alguien confirmar esta situación, por favor? Voy a poner con azul unas líneas, ¿de acuerdo? Simplemente para indicar que ya nos hemos puesto de acuerdo que la azul va a ser negativa. A ver, me confirman, por favor. Yo estoy exagerando, sí, pero la exageración es solo para que ustedes lo puedan visualizar. Suponiendo que estas son las cargas negativas, ¿habrá cargas negativas en esta superficie o no? ¿Qué dicen? Sí, cargas positivas al otro lado. Muy bien, eso es, eso es, eso es. Claro que sí. Claro que sí, porque el dipolo que está pegado a esta superficie tiene las cargas negativas a la izquierda y las cargas positivas a la derecha. O sea que las que están en la superficie, pues son negativas, y ahí las estoy dibujando. Y al revés, las que están pegadas en esta superficie son positivas. Pero la pregunta, ¿todo sigue siendo neutro o no? Sí, sigue siendo neutro. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sigue siendo neutro. Eso es muy importante. Ahora, recuerden que en nuestro desarrollo hemos encontrado una manera de calcular la carga volumétrica de polarización. Eso se debe a esto, ¿verdad o no? Porque en el volumen sí va a haber una carga neta efectiva, lo mismo que en la superficie, ¿de acuerdo? Cuando yo considero esta superficie, por ejemplo, en esta superficie hay pues una cantidad de carga negativa. Si considerara todita la superficie y todo el volumen, seguiría siendo neutro. La carga total seguiría siendo cero. Es obvio. Bien, sin ir muy lejos, ahora permítanme presentar el caso polar, que quiere decir que pues no tenemos esta figura, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso polar? Ya hay pez, pero ahora en el caso polar ya hay un P. Imaginando que ese es el P que ya existe, ¿verdad? Fíjense ahora que si esto es P, mejor lo hago aquí, ¿no? Mejor lo hago aquí. No eran los puntitos verdes. Esto lo voy a separar con una línea y voy a poner a menos Q aquí, es decir, aquí está P, con cualquier orientación. Pero P ahora se está sometiendo a E. Entonces, como está sometido a E, ustedes saben muy bien de que sobre P va a actuar un torque. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Hemos visto el efecto de un campo eléctrico sobre un dipolo eléctrico. Y resulta que P cruz E nos va a dar a nosotros el torque que se ejerce sobre este dipolo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que ese torque va a hacer girar a P
de tal manera de orientarlo según E. Por lo tanto, independientemente de hacia dónde esté el P original, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estos P's? Que este P, este o cualquier otro P, en el caso no polar, enfrente de este campo eléctrico, pues va a... va a provocar que toditos los P's se pongan en la misma dirección. Eso va a provocar la acción de E sobre estos dipolos que podían estar orientados al azar, en cualquier dirección, debido al torque, ¿verdad? El torque sobre estos dipolos, entonces los va a llevar a cada uno de ellos a orientarse paralelo con respecto al campo eléctrico. Entonces vamos a tener esta situación nuevamente, sea que haya sido no polar o polar, el resultado final es el mismo. Preguntas. Inge, la magnitud de todos los dipolos dentro del aislante serían iguales, ¿verdad? En general sí, porque si son los mismos ladrillos, entonces todos los P son iguales, ¿ya? Con muy pequeñas variaciones, porque que sea exactamente la misma distancia, no creo, pero en general podríamos decir que sí, todos los P son iguales, en tamaño al menos, ¿no? Pero al interior del material, en general, al estar ubicados en cualquier dirección, esos P's, ¿verdad? Sería el P1, este sería el P2 y así sucesivamente, ¿verdad? Al final, toditos los P's estarían orientados paralelos al campo, con pequeñas variaciones, ya les explico, ¿no? Pequeñas variaciones que tienen que ver con la agitación térmica debido al problema de la estadística, ¿ya? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese? Voy a tomar yo la ley de Gauss para el campo eléctrico para el vacío, ¿recuerdan? ¿No? Esto era para el vacío. Bueno, ya no tenemos más el vacío, ¿verdad? Además de ρ, que son las cargas libres, ¿ya? Esto es, si ustedes me permiten, ρ es la densidad de carga libre, ¿no? Como nuestro problema ahora es en la materia,
Si estamos nosotros en presencia de un dieléctrico, ¿ya? Es decir, hay material dieléctrico en esa región, por lo tanto, hay además de esta carga libre una carga de polarización. Y la densidad de carga de polarización, ¿recuerdan? ¿No? Se obtenía como, ¿cómo se obtenía la densidad de carga de polarización? Por favor, a ver, menos gradiente, hoy voy a escribir un poco más pequeño porque si no, no me va a alcanzar esta pizarra. Ahí está. La densidad de carga de polarización habíamos encontrado que se hace por medio del divergente del vector de polarización del material, ¿verdad? Ya hemos indicado también cómo se calcula la polarización, pero esto es, ¿qué cosa? Esto es la densidad de carga de polarización. Perfecto. Esta P es la polarización. Del material. Ahora, si estamos en una región del espacio donde hay material, en el que tenemos presencia de carga libre, pero también de carga de polarización, ¿ya? Resulta que esta ecuación se va a transformar ahora en lo siguiente. La divergencia de E será igual a ρ de carga libre más ρ de polarización. Un momentito, por favor. Dividido y0. Si nosotros introducimos esto acá, tal vez sea más conveniente de que lleve el y0 aquí adentro y por lo tanto tendremos divergencia de y0 por E igual al ρ de carga libre menos la divergencia del vector de polarización. Ahora este término lo puedo llevar al otro lado y tendríamos la divergencia de y0 por E más P.
Ojo, este no es el dipolo eléctrico, sino es la polarización. Por favor, revisen sus papeles por si acaso, ¿ya? Entonces hemos llegado a esto, que tal vez lo podríamos expresar de manera más condensada si hacemos un cambio de variable, ¿ya? A esto se le suele llamar el vector desplazamiento o vector de desplazamiento eléctrico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esto podría dar lugar a esta ecuación. ¿Qué es la forma general, si ustedes quieren, de la ley de Gauss? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué? Porque no es para el vacío, ¿ya? Sino para, en general, la materia, ¿de acuerdo? Que obviamente tiene como caso particular este. Por lo tanto, de ahora en adelante, esta será nuestra ley de Gauss. Aquí el vector de desplazamiento de es y0e más p. Donde P, ya saben, ¿no? No es el dipolo eléctrico, sino más bien la polarización. Perfecto. Ahora, ¿qué unidades tiene D? Las mismas que de P. ¿Qué unidades tenía P? Eran Coulomb por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo mismo es D. Coulomb por metro cuadrado. Esto se mide en coulombs por metro cuadrado. Entonces tenemos una ley que nos permitiría a nosotros resolver para hallar el campo eléctrico en una región que contiene un dieléctrico, ¿verdad? ¿Y cómo se procede? Fíjense que esto es independiente de dónde se han situado las cargas libres, ¿verdad? Porque esto solo involucra a las cargas libres. Fíjense que esto yo lo podría expresar de esta forma, ¿ya? Esto mismo, en su forma integral, sería qué increíble. La integral cerrada de D punto UN ds igual a Q, ¿no? La carga total encerrada por esta superficie. ¿Ah? Esta sería la carga libre. Entonces, ya sea usando la forma diferencial o la forma integral, podríamos calcular el vector D. Conociendo el vector D y conociendo la polarización del medio dieléctrico, pues podríamos hallar el campo eléctrico en ese punto del espacio que nosotros deseamos, ¿ya? Ese es normalmente el procedimiento. De aquí o de aquí sacamos el vector D, con ese vector D y conociendo P, ya sabemos cómo calcular P,
entonces calculamos E, ¿ya? Esa es la forma en la que se procede, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no existen preguntas, yo lo dejo aquí hasta la siguiente clase.